Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre la función residuo o la función mod, como le llaman en algunos otros lenguajes. Aquí tengo una pequeña clase que ya vamos a pasar a explicar, pero antes de ubicarnos en esta pequeña clase, vamos a repasar un poco en qué consiste los divisores, dividendos y el residuo en una división sencilla. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí que vamos a dividir 15 entre 5. ¿Ok? Entonces, si nosotros dividimos 15 entre 5, el valor o el resultado sería 3. Entonces nosotros haríamos 3 por 5, 15. Colocaríamos este 15 debajo del 15 que es el dividendo, lo restamos y lo que nos queda acá, esto es el residuo. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando de que en este caso esta división que nosotros tenemos por acá es una división exacta porque el residuo me está dando 0. ¿Ok? Recordemos que el dividendo es el número al cual nosotros vamos a dividir y el divisor es el número en cuanto lo estamos dividiendo. ¿Ok? Ahora veamos el ejemplo de una división que no es exacta. Si tenemos de dividendo nuevamente al 15, pero ahora lo dividimos entre 2, ok, entonces nosotros podríamos decir que el número más cercano es 7, entonces 7 por 2 sería 14, ¿verdad? Que sería la multiplicación más cercana al 15, y si hacemos 15 menos 14 nos queda 1, ¿verdad? O podemos hacer también que la división nos dé decimal, pero en este caso lo que andamos buscando con una división sencilla es averiguar el residuo. Entonces, para este caso el residuo es 0, la división es exacta. Para este caso el residuo es diferente de 0 y entonces por tal razón la división es inexacta. Ok, muy bien. En este caso estamos hablando de estos números. Ahora vámonos al ejemplo del lenguaje de programación. Recordemos los conceptos. Dividendo es el número que vamos a dividir y el divisor es en cuanto lo estamos dividiendo. Ok, entonces en esta clase, esta pequeña clase que llama residuo, porque es el ejemplo que estamos viendo, tengo dos variables, una que llama divisor y otra que llama dividendo. Entonces ambos valores se los vamos a pedir al usuario. Digite el valor de un número a dividir, en este caso sería por ejemplo 15, ¿verdad? Entonces lo guardaríamos en el valor de dividendo, vean aquí, dividendo, ¿verdad? Que sería el valor de 15. Ok, y aquí decimos digite en cuanto lo desea dividir. Ok, aquí nosotros decíamos en cuanto lo queríamos dividir, digamos 15 lo queremos dividir entre 5 y ese es el divisor. Ok, y aquí lo guardamos en divisor. Muy bien, y aquí viene la función del residuo o la función mod, a como le llaman en otros lenguajes. Entonces vengo y pregunto, por ejemplo, si cuando yo tomo el dividendo y lo divido entre 2, el residuo, perdón, cuando lo divido entre el divisor, el residuo, por eso se llama la función residuo, es igual a 0, así es como se lee este condicional. Entonces quiere decir que si yo tomo el dividendo y lo divido entre el divisor, pero esta función me dice que lo que me da como resultado es el residuo es igual a 0, entonces eso quiere decir que la división es exacta. Si la división entonces no es igual a 0, por ejemplo me da 1, ¿verdad? Me da un residuo diferente de 0, entonces ¿qué quiere decir? Que la división no es exacta. Ok, entonces vamos a compilar un segundo por acá, tenemos un warning pero él está compilando bien. Lo ejecutamos y decimos el valor de un número que desea dividir, por ejemplo 15. Ok, en cuanto lo deseo dividir, pongámosle que en 3. Entonces él me dice la división es exacta. Muy bien, perfecto, lo vamos a volver a ejecutar y ahora vamos a generar una división que no es exacta. Por ejemplo, el número de dividir es 15, lo deseamos dividir en 2 y él me dice la división no es exacta. ¿Por qué? Porque el residuo me dio 1 en ese caso. Muy bien, y así podemos seguir buscando
formas o encontrando formas de utilizar la función mod, en donde él hace la división de la variable de la izquierda por la variable de la derecha, pero él lo que compara después de eso en esto es el residuo. Entonces todo esto se convertiría en el residuo. Por ejemplo, cuando él tome el dividendo y lo divida entre el divisor, a él el resultado le va a dar 0, porque él el resultado que le va a arrojar esa función es 0. Entonces él viene acá y dice, si 0 es igual a 0, sí, ok, entonces entró al if en el caso de la división exacta. Cuando él hace el resultado del dividendo entre el divisor y el residuo le da 1, entonces él viene y pregunta, ¿1 es igual a 0? No, ok, entonces no entra a este if, sino que entra al else y muestra el mensaje que dice la división no es exacta. ¿Por qué? Porque 1 no es igual a 0. Ok, también podríamos utilizarlo de otras formas. Por ejemplo, si tenemos un número cualquiera, una variable ahí que se llame número, digamos que ese número corresponde a 10 y nosotros lo dividimos entre 2 y le buscamos el residuo, ok, entonces básicamente ahí lo que estamos preguntando es que si 10 es un número par. ¿Por qué? Porque lo estamos dividiendo entre 2, ¿verdad? Ahora si yo lo quisiera también dividir entre 3 y número vale 10, la división sería inexacta, no es exacta. ¿Por qué? Porque 10 no se puede dividir entre 3. Sería 3 por 3, 9 y el residuo es 1. ¿Ok? Si quisiéramos saber, por ejemplo, si 10 o, por ejemplo, si 100 es un múltiplo de 10, en este caso tendríamos una división exacta, ¿verdad? Porque 100 es múltiplo de 10. O si quisiéramos saber si un número, por ejemplo, 400 es múltiplo de 100, ¿sí? 400 es múltiplo de 100, etcétera, ¿verdad? Entonces la función mod o la función residuo podemos utilizarlo para muchas cosas dependiendo del escenario que estemos tratando de resolver. Muy bien, perfecto. Entonces espero que les haya quedado claro. Nos vemos. Hasta luego.